Buenos días. Vamos a continuar con nuestras lecturas de Ser y Tiempo y en esta ocasión toca el turno al parágrafo 7, el método fenomenológico de la investigación. Como se trata de un parágrafo complejo, lo más seguro es que tengamos dos sesiones para abordarlo. Como ustedes saben, este parágrafo, el método fenomenológico de la investigación, lleva a cabo una breve introducción con algunos párrafos y a partir de ahí está estructurado en tres secciones. La sección A, el concepto de fenómeno; la sección B, el concepto de logos; y la C, el concepto preliminar de la fenomenología. El día de hoy abordaremos la introducción y el apartado A, el concepto de fenómeno. Se trata de un parágrafo importante porque es en él en donde Heidegger tematiza el método fenomenológico, ¿no? Ya hemos abordado en otras ocasiones algunos aspectos al respecto en torno a ello, de manera especial la confrontación que lleva a cabo con Husserl. Sin embargo, en este apartado, en este lugar es en donde encontramos un gran número de referencias y de cuestiones centrales sobre la idea de fenomenología que tiene Heidegger. Hay otros momentos en los que pretende abordarlo a lo largo de ciertas lecciones, ocurre en algunos apartados, y en algunos se queda solamente como una propuesta, como es el caso del volumen 24 de la Gesamtausgabe, los problemas fundamentales de la fenomenología, en donde se anuncia una tematización sobre el método fenomenológico que no se lleva a cabo. Por ello, entonces, en la obra de Heidegger, una de las referencias centrales para hablar de fenomenología o del método fenomenológico es precisamente este parágrafo que por la importancia y por la complejidad le dedicaremos dos sesiones. Bien, iniciamos. Heidegger comienza esta reflexión, el parágrafo 7, eh, cuando indica lo siguiente: con la caracterización provisional del objeto temático de la investigación, ser del ente, o correlativamente sentido del ser en general, pareciera ya estar bosquejado también su método. Destacar el ser del ente y explicar el ser mismo es la tarea de la ontología. Pero el método de la ontología resulta altamente cuestionable si se quiere recurrir a ontologías históricamente legadas o a tentativas análogas. Como en esta investigación el término ontología se usa en un sentido formalmente amplio, la vía para la aclaración de su método, siguiendo el curso de su historia, se nos cierra por sí misma. Ya hemos visto en las sesiones anteriores que el hilo conductor es la pregunta por el ser y concretamente por su sentido. Esto quedaría entonces en el marco de lo nombrado ontología. Parecería entonces que ya estuviese el punto de partida colocado, dado. Sin embargo, una de las cuestiones centrales que Heidegger ha destacado, y en ello consiste su radicalidad, es en el hecho de plantear un rompimiento con la propia idea de ontología, es decir, con aquello asumido como ser y que, como hemos anticipado, ha sido identificado con la presencia. El ser ha sido pensado como presencia y a partir de ahí se han divisado las otras posibilidades de tematización del ente. Una cuestión que pone aquí a discusión es precisamente esa asunción, es decir, que el ser sea pensado como presencia y que a partir de ahí se puedan pensar los otros modos de ser.
Heidegger quiere ser radical en este sentido y por ello va a plantear esta posibilidad de la fenomenología. Así lo introduce. Dice, con el uso del término ontología, no estamos proponiendo tampoco una determinada disciplina filosófica, entre otras. No se trata de responder a las exigencias de una disciplina ya dada, sino al revés, de que a partir de las necesidades objetivas de determinadas preguntas y de la forma de tratamiento exigida por las cosas mismas, podría configurarse tal vez una disciplina. Entonces nos encontramos con un primer problema. No, se trata de pensar al ser, pero sin la presuposición de una ontología, es decir, sin presuponer al ser como presencia. Si la ontología estaría ligada a la idea de ser como presencia. Y lo que Heidegger quiere señalar aquí es que esta pregunta, aunque se ubique en el ámbito ontológico, no se asume como una, digamos, una pregunta en el marco de una disciplina, ¿no? Es decir, la llamada ontología, a diferencia de la ética, de la lógica, de la epistemología, ¿no? Esa no es la cuestión, sino trata de replantear la pregunta por el ser y por su sentido que en primer lugar tiene que ser rescatada como una pregunta que ha sido olvidada, que ha caído en el olvido o que ha sido soterrada por la propia tradición. Esto significa entonces no asumir al ser como presencia y por lo tanto la ontología como una disciplina. ¿Qué nos queda ante ello, ante esta, digamos, encrucijada? Bueno, esto que indica aquí Heidegger como la posibilidad, dice, de a partir de las necesidades objetivas de determinadas preguntas y de la forma de tratamiento, Behandlungsart, exigida por las cosas mismas, podría configurarse tal vez una disciplina. Y esto de las cosas mismas indicará ya lo que va a tematizar como fenomenología. Es decir, va a establecer una correlación entre ontología y fenomenología en el sentido en que la fenomenología remite al modo de tematización de aquello por lo que se pregunta. Y por eso entonces en el siguiente párrafo ya lo indica con toda claridad. Con la pregunta conductora por el sentido del ser, la investigación se encuentra ante la cuestión fundamental de toda filosofía. La forma de tratar esta pregunta es la fenomenológica, lo que no quiere decir que este tratado se adscriba a un punto de vista ni una corriente filosófica, ya que la fenomenología no es ninguna de estas cosas, ni podrá serlo jamás mientras se comprenda a sí misma. La expresión fenomenología significa primariamente una concepción metodológica, no caracteriza el qué de los objetos de la investigación filosófica, sino el cómo de ésta. Este punto será determinante porque lo que está tratando de abordar Heidegger es la pregunta por el ser, la pregunta por el sentido del ser, y el problema que se presenta es cómo abordar tal pregunta y cómo descubrir aquello que estaría en juego en ese preguntar. Ya hemos señalado que no se trata de partir de contenidos presupuestos. Tampoco se trata de un método generalizado que deje de lado aquello por lo que se pregunta, ¿no? Sino que de forma intencional Heidegger lo que busca señalar es esa correspondencia entre aquello dado y el modo de tematización de eso dado, es decir, el cómo del qué.
Pero hay que entender la justa correlación y la justa tematización al respecto. El cómo no puede ser indiferente al qué. Es decir, el cómo no puede imponerse a cualquier contenido, ¿no? Esa sería la vía de planteamiento de un método que ignore el contenido, que ignore el qué. Pero a la vez no se puede ignorar también el modo de acceso y el modo de tratamiento que exige el qué, ¿no? No se puede ser indiferente y diluir cualquier contenido, cualquier qué, en cualquier posibilidad de acceso. En cualquiera de las dos posibilidades tendríamos una, digamos, tematización no radical. Y lo que está buscando Heidegger a partir de los planteamientos de Husserl es esa correlación. Y por eso entonces indica la importancia de pensar la fenomenología en tanto como del qué, que sería la ontología. Es decir, el ámbito o la región de tematización es la pregunta por el ser y su sentido, y el cómo de esa tematización o de ese tratamiento va a ser el fenomenológico. ¿Y por qué es fenomenológico? No es una imposición de un método estricto o rígido, sino aquello que es determinado por la propia pregunta, es decir, por la propia región en donde estamos llevando a cabo la pregunta, que es precisamente la pregunta por el ser, la pregunta por su sentido y la pregunta por aquel que se comporta de tal manera al preguntar, es decir, aquello que ya ha sido tematizado como Dasein, y que decíamos deja ver su propio modo de ser, su cómo en tanto existencia. La tematización de eso sería entonces una tematización de carácter fenomenológico, porque se trata de respetar el qué y su tratamiento correspondiente, que sería precisamente ese cómo fenomenológico. Todo esto Heidegger lo resume con la idea de fenomenología, ¿no? El término fenomenología que liga con la máxima de investigación a las cosas mismas, ¿no? Zu den Sachen selbst, como señala en el siguiente párrafo. Dice, el término fenomenología expresa una máxima que puede ser formulada así, a las cosas mismas, frente a todas las construcciones en el aire, a los hallazgos fortuitos, frente a la recepción de conceptos solo aparentemente legitimados, frente a las pseudo preguntas que con frecuencia se propagan como problemas a través de generaciones. Frente a todo ello, tendríamos entonces esta máxima de investigación que, como sabemos, es señalada por Husserl en los parágrafos introductorios al segundo volumen de las investigaciones lógicas, y en donde menciona precisamente esta expresión, zu den Sachen selbst, que sabemos es un planteamiento alterno a lo que habían planteado los neocantianos, ¿no? El Zurück zu Kant de los neocantianos, que sabemos exigía un retorno a Kant, tratando de poner entre paréntesis una serie de interpretaciones del siglo XIX de manera concreta, que veían como desviaciones de lo logrado, de lo alcanzado por Kant, y que era necesario retomar. Husserl, como sabemos, desde las investigaciones lógicas y en textos previos y textos posteriores, lo que enfatiza es que no se trata de retornar a los autores, sino de retornar a las cosas mismas, ¿no? Ir a las cosas mismas. Ese ir está ya indicado en el zu den Sachen selbst, es decir, de camino a las cosas mismas, en dirección a las cosas mismas. Y eso me parece que es lo que Heidegger quiere enfatizar aquí. Esa acción de dirigirse a las cosas mismas, no tanto el contenido específico o determinado de las cosas o la región de las cosas, sino el modo de tratamiento de ese qué o de ese contenido, como ya señalamos. Y eso me parece que es importante precisamente para
cuestionar estas construcciones en el aire, estos pseudo preguntas o estos problemas heredados y presupuestos que se toman como puntos de partida ya solidificados y con base en los cuales se despliegan o se construyen una serie de tematizaciones. Aquí, tanto para Husserl como para Heidegger, eso no es suficiente. No es suficientemente radical porque lo que se está presuponiendo son cuestiones no, digamos, planteadas o no puestas sobre la mesa y que no son suficientemente originarias. Sin embargo, esto se pasa de lado, ¿no? Esto, digamos, no es considerado en su importancia y simplemente se hace de lado o se brinca y se asume un punto de partida que es considerado suficientemente filosófico, ¿no? Si es que algo así pudiese existir. Se ubica la filosofía y las respectivas preguntas en una región en donde donde se siente la seguridad, en donde es un ámbito conocido, heredado, y en donde lo previo es considerado como trivial o cuestiones obvias o ámbitos prefilosóficos o no filosóficos. Y ahí es precisamente en donde se detiene la fenomenología, en eso que ha sido considerado obvio, en eso que ha sido considerado trivial, ¿no? Y Heidegger mismo lo señala en este párrafo, cuando dice, podría objetarse que esta máxima es demasiado obvia y que por otra parte no hace más que expresar el principio de todo conocimiento científico. Y no se ve por qué esta trivialidad haya de incluirse explícitamente como característica de una investigación, ¿no? Esa es la primera objeción que pudiese presentarse. Incluso tenemos algunas tematizaciones filosóficas al respecto, por ejemplo, la que representa Antonio Sirión. Antonio Sirión y yo hemos tenido a lo largo de muchos años discusiones al respecto y pues sirve de anuncio este punto para recordar que todas esas discusiones las incluimos en este texto, a las cosas mismas, dos ideas sobre la fenomenología, ¿no? Que se publicó en 2018 bajo el sello de la editorial Porrúa, con apoyo de la UAP y de la Universidad Michoacana. En este volumen se resumen todas las contribuciones que hemos sostenido en ese diálogo, en esa controversia sobre esta máxima de investigación a las cosas mismas. Y precisamente lo que yo defiendo es esta posición de Heidegger, en donde en primer lugar la máxima a las cosas mismas sí indica el trabajo de la fenomenología con base en este carácter de cómo y en este carácter de dirección a las cosas mismas sin necesidad de plantear una región específica como pudiese ser el ámbito de la conciencia interna, como puede ser señalado o destacado por algunos intérpretes. Pero antes de eso, el punto que cuestiona Sirión es precisamente esto, que si acaso la máxima de investigación no refiere más bien a este principio de todo conocimiento científico y no destaca el carácter propio de la fenomenología. Sin embargo, aquí el propio Heidegger indica ya el cuestionamiento de ello porque se trataría, o esa sería la primera objeción desde un punto de vista trivial u obvio, ¿no? Si acaso no, se trata solamente de un principio general y por lo tanto no hay que detenernos en ello, ¿no? Parecería entonces una cuestión que no marca ninguna característica
del método fenomenológico. Y precisamente en ello es en donde hay que quedarnos, en eso que puede ser considerado obvio y general, y en donde entonces tendríamos que detenernos en el propio carácter metódico de la fenomenología, es decir, un acceso o una tematización fenomenológica del método de la fenomenología, ¿no? Y esto es lo que intenta Heidegger en este punto. Pero para poder abordarlo, un punto de partida que remite precisamente al ámbito obvio o al ámbito trivial es el propio término fenomenología, ¿no? Que, como sabemos, está conformado de dos palabras, phenomenon y logos, y que ha sido pensado en la tradición como ciencia de los fenómenos o tematización de los fenómenos. En otro texto señala el propio Heidegger que la fenomenología trataría del hecho de que el logos poner el logos al fenómeno. Pero para poder pensar esta ciencia de los fenómenos, decíamos, una vía que parte del ámbito cotidiano es precisamente pensar el término o los términos que la conforman. Y en el apartado A remite al concepto de fenómeno, como ya indicamos. Vamos a iniciar entonces con el apartado A. El término fenómeno lo usamos en múltiples sentidos. Fenómeno. Y claro, la cuestión central es que fenómeno tiene que ver con aparecer. De alguna manera es lo que aparece. El término remite a ello, phenomenon, que tiene que ver con feinestai y feinestai con faino, y faino con phos, que es luz, claridad. De alguna manera es eso que aparece en la luz, lo visible en sí mismo, ¿no? Y señala Heidegger, lo que la expresión fenómeno señala es lo que se muestra en sí mismo, lo patente, ¿no? Esa sería una primera idea en torno al término fenómeno. Lo que se muestra en sí mismo, y eso que se muestra en sí mismo es lo que aparece, ¿no? Tiene que ver entonces con el aparecer. Los fenómenos, son entonces la totalidad de lo que yace a la luz del día o que puede ser sacado a la luz, lo que alguna vez los griegos identificaron simplemente como taonta, los entes, ¿no? Entonces, lo que es lo que aparece. Sin embargo, sabemos que inicia en la tradición filosófica una separación entre lo que es y eso que aparece. Lo que aparece marcado por su situación temporal y lo que es separado de esa dimensión temporal. Y esto lo hallamos principalmente en Platón y en las dimensiones de tematización que encontramos, una dimensión sensible y una dimensión de lo que es, del ámbito ideal. Pero bueno, eso ya lo se abordará en otro momento. Lo que interesa aquí es, en primer lugar, eso que aparece y que inicialmente remitía a lo que es. Dice, ahora bien, el ente puede mostrarse desde sí mismo de diversas maneras, cada vez según la forma de acceso a él. Y esto va a ser una anticipación importante de lo que despliega más adelante Heidegger, porque la primera objeción que se hará en torno a la fenomenología es que la fenomenología debe pensar
el logos respecto del fenómeno, ¿no? Es decir, la tematización del fenómeno. Ese logos va a ser central o determinante para entender el carácter metódico, porque la fenomenología no es el fenómeno, ¿no? No se trata solamente de lo que aparece, ¿no? El fenómeno, de forma concreta, vamos a decir lo que aparece, ¿no? No solo el aparecer, sino lo que aparece sería el fenómeno. Pero dijimos que fenomenología está conformada por logos y fenómeno. Es decir, el logos sería la ciencia o la tematización del fenómeno. Y eso remite a los modos o a las formas del aparecer, ¿no? Es decir, la fenomenología no trata de los fenómenos simplemente, es decir, no trata de lo que aparece, sino de los modos o de las formas en las que aparece, de los modos o formas del aparecer, y que al hilo de la pregunta por el ser, para Heidegger van a ser los modos de ser. Y esto ya lo anticipa aquí cuando señala esta posibilidad. El ente puede mostrarse desde sí mismo de diversas maneras, cada vez según la forma de acceso a él. Y entonces es central pensar eso, es decir, el ente que aparece y su respectivo modo de acceso. Sin embargo, en este mostrarse, ¿no? En este mostrarse en donde aparece el ente puede aparecer como lo que no es él, ¿no? Y entonces en español tenemos lo que aparece puede pasar a ser lo que parece, ¿no? Es decir, aquello que aparece no aparece como lo que es en sí mismo, sino aparece como lo que no es en sí mismo, ¿no? Pero en su aparecer parece que es tal o cual cosa, ¿no? Para eso, para este punto, tengo dos ejemplos que quisiera señalar. El clásico que Heidegger mismo señala en Ser y Tiempo y en otras lecciones y conferencias sobre el oro, ¿no? El oro verdadero o el oro real, lo que es oro, por ejemplo, este anillo que tengo aquí, que puedo decir es de oro, ¿no? Y tengo este otro anillo, ¿no?, que pudiese decirles también es de oro, ¿no? Los dos brillan y, digamos, los dos parecen oro, pero uno de ellos es oro verdadero, es verdaderamente oro, aparece como oro, es decir, aparece como lo que es en sí mismo, sería este caso, y el otro parece oro, pero no es oro, ¿no? Este sería entonces el caso de, digamos, dos modos de aparecer. Algo que aparece como lo que es en sí mismo y algo que aparece, y que más bien parece, porque no es en sí mismo. No aparece como lo que es en sí mismo, sino que parece algo. En este caso, parece oro. De ahí tenemos la expresión de no todo lo que brilla es oro, precisamente por esta cuestión. El otro ejemplo que tengo es aquí en mi librero tenemos libros. Sin embargo, tenemos todo esto y tenemos el caso de esto que parece libro, ¿no? Es decir, tenemos esto que es algo que aparece como libro, ¿no? Es decir, es un libro que
en su aparecer se muestra como lo que es en sí mismo, ¿no? Y podemos abrirlo y ver que efectivamente es un libro. Sin embargo, esto que a la distancia y entre los otros libros pudiese parecer libro, sin embargo, no es un libro, es una caja de herramientas, ¿no? Pero parece libro, ¿no? Estos dos ejemplos remiten a esta primera tematización que hace Heidegger en torno al fenómeno, ¿no? Es decir, el fenómeno como aquello que se muestra como lo que es en sí mismo y esta posibilidad de pensar al fenómeno como aquello que se muestra como lo que no es en sí mismo y que más bien es el ámbito del parecer, ¿no? Esto en alemán está pensado como Schein, ¿no? Este parecer, ¿no? Y es lo que piensa Heidegger en este primer párrafo al respecto. Queda claro y es muy sencillo porque aquello que aparece como lo que no es en sí mismo, es decir, aquello que parece, remite a aquello que aparece como lo que es en sí mismo, es decir, el sentido de fenómeno de forma originaria, porque para entender que esto no es oro, remite precisamente a lo que sí es oro, ¿no? Es decir, sería un fenómeno privativo esta forma o esta manera de aparecer. Y ese es lo primero que señala cuando dicen la significación fenómeno en este sentido de apariencia, del parecer, se encuentra ya incluida la significación originaria de fenómeno en tanto lo patente, como fundante de aquella, ¿no? Entonces, esta sería una primera diferencia importante. La siguiente diferencia que hace Heidegger comienza en el segundo párrafo de este apartado A y se expresa en varios párrafos. El contexto principal de esto remite a una discusión con algunos intérpretes o con algunos críticos de la fenomenología. Concretamente se refiere a su maestro Heinrich Rickert. Heinrich Rickert publicó en 1923-24, en el volumen 12 de la revista Logos, un texto que se llama Die Methode der Philosophie und das Unmittelbare, eine Problemstellung, ¿no? El método de la filosofía y lo inmediato o lo directo, una problemática, y en ello lleva a cabo una discusión con la idea de fenomenología husserliana, y Rickert parte de una ambivalencia precisamente en la idea de fenómeno que está ligado a otro término. En alemán, fenómeno se puede decir Phänomen, que en sentido vulgar, en sentido común, puede ser pensado como Erscheinung. ¿Sí? Y Erscheinung es precisamente lo que remite al aparecer, la aparición, ¿no? Aquello que aparece. Ya habíamos señalado que la filosofía alemana, digamos, explota las posibilidades del lenguaje con las que cuenta, tanto los términos de origen griego-latino como de origen anglosajón. Este es el caso aquí, por ejemplo, fenomen, que remite a ese phenomenon griego, y Erscheinung, que remite a un término de origen germano. Pero pueden ser pensados de forma inmediata como sinónimos, ¿no? De cierta forma, Hegel da a entender eso cuando su texto que conocemos, central, Phänomenologie des Geistes, la fenomenología del espíritu, habla precisamente del aparecer, ¿no? Remite al aparecer. Sin embargo, no, al interior del texto no habla de fenomen, sino
habla de Erscheinung en todos los casos. Esto lleva entonces a Heinrich Rickert a asociar Phänomen con Erscheinung sin ver o pensar el carácter originario del fenómeno, que es precisamente lo que a Heidegger le interesa en este apartado. Es decir, un sentido originario de fenómeno que o del cual o a partir del cual se pueda entender tanto el Schein como la Erscheinung, ¿no? Ahorita vamos a ver que una de las traducciones que propone aquí Rivera es manifestación, ¿no? Para Erscheinung. Y es precisamente por el sentido que tiene en este análisis que lleva a cabo Heidegger. Entonces, a partir del segundo párrafo comienza ese análisis. Y hay varios sentidos que le da al término Erscheinung y quizás por eso vuelve complicada esta parte del texto. Pero yo creo que la complejidad se halla en que Heidegger piensa 4 sentidos con los que puede ser pensado Erscheinung, ¿no? Y que busca en uno de ellos sí ligarlo a la idea de fenómeno, como ya lo hizo con Schein, ¿no? Schein, digamos, tendría 2 sentidos, uno que remite a fenómeno como tal, es decir, lo que se muestra es de sí mismo, y otro que depende de ese sentido, ¿no? Es decir, aquello que parece, aquello que sería, digamos, la apariencia, en tanto aparece como lo que no es en sí mismo, ¿no? Pero que solamente se entiende respecto del sentido originario de fenómeno. Lo mismo va a ocurrir con Erscheinung, es decir, tenemos una idea de Erscheinung como fenómeno, es decir, aquello que se muestra, ¿no? En un sentido auténtico, aquello que se muestra desde sí mismo, y los otros sentidos que de cierta manera remiten a la estructura de la manifestación de esa Erscheinung y que Heidegger ejemplifica a partir de la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Es decir, se trata, como lo inicia en el párrafo 2, de fenómenos patológicos, ¿no? Dice, se habla, por ejemplo, de fenómenos patológicos, Krankheitserscheinungen. Con ese término se mientan anomalías que se muestran en el cuerpo y que al mostrarse, y en tanto que mostrándose, son indicio de algo que no se muestra en sí mismo, ¿no? Es decir, lo señalamos nosotros como manifestaciones o como síntomas, ¿no? De forma actual podemos hablar del COVID-19, ¿no? Los que hemos padecido esa enfermedad, lo que se manifiesta son síntomas, ¿no? Que uno tiene tos, le duele la garganta, tiene dolor de cabeza, duele el cuerpo, ¿no? Se habla de cuerpo cortado, y posteriormente puede faltar la respiración, uno puede ya llevar a cabo intervención de cuestiones técnicas, ¿no? Como un oxímetro para medir la saturación de oxígeno, o una tomografía, o unos rayos X, etcétera, de tal manera que, o ya una prueba de COVID-19 para ver si efectivamente uno está infectado o no, ¿no? Y a partir de ahí se señala si uno tiene COVID-19 o no, y con ello pues entienden que todos esos síntomas remiten precisamente a eso, ¿no? Aunque puede ser otra cuestión, ¿no? Que efectivamente alguno de esos síntomas, como pudiese ser la tos, se lleve a cabo por otros motivos y no remitan precisamente a una enfermedad, a una infección. Pero lo que queda claro es que la infección, el COVID-19,
no se muestra, ¿no? Es algo que no aparece. Lo que aparecen son los síntomas. Sin embargo, es interesante aquí lo que Heidegger señala en esta estructura, digamos, de ese caso. Es decir, que hay algo, hay una manifestación, ¿no? Una manifestación que remite a algo que no aparece, que no se muestra, ¿no? Es decir, la tos, la falta de aire, el dolor de cabeza, manifiestan eso otro que no aparece, ¿no? La infección COVID-19. Pero puede verse también de forma contraria o al revés, en el sentido en que también lo expresamos en español al decir que en los síntomas se manifiesta la enfermedad, ¿no? Es decir, en la falta de aire, en el dolor de cabeza, en el cansancio, se manifiesta el COVID-19, ¿no? Esos son los dos sentidos que Heidegger intenta destacar, digamos, en esa estructura. Esos son esos dos primeros sentidos de los que habla de Erscheinung en tanto manifestación. Por eso decíamos pudiese confundir, porque en el párrafo 4 habla de tres sentidos. El tercer sentido es la idea de Erscheinung como fenómeno, ¿no? Es el sentido originario, digamos. Es decir, aquello que aparece y en ese aparecerse se muestra como lo que es en sí mismo, ¿no? Pero pudiese ocurrir que eso no aparece y simplemente es anunciado, ¿no? Solamente queda lo anunciado o lo manifestado, ¿no? Pero eso que se anuncia puede ser visto desde dos perspectivas. Es decir, ese anunciar, digamos, eso anuncia, el síntoma anuncia otra cosa o manifiesta otra cosa, que es precisamente la infección COVID-19 que no aparece, que no se muestra, ¿no? Pero en la otra visión sería que lo que, digamos, lo que se manifiesta en digamos, en los síntomas es precisamente la infección o COVID-19. En eso en lo que se muestra. Por eso lo señala en esa estructura, digamos, de la manifestación, en esos dos momentos, y luego el tercero que remite a la idea de fenómeno. Dice, el término alemán Erscheinung puede por su parte significar dos cosas. Primero, el manifestarse en el sentido de anunciarse como un no mostrarse. Ese es este primer sentido que decíamos, manifiesta la enfermedad que no se muestra. Y luego lo anunciante mismo, que en su mostrarse denuncia algo que no se muestra. Es decir, y eso lo expresamos cuando decimos que el COVID-19 se manifiesta en el dolor de cabeza o en el cansancio o en la falta de aire, ¿no? Esa es, digamos, esta estructura de la manifestación que Heidegger indica aquí. Y dice, y por último, se puede emplear el vocablo Erscheinung o manifestarse como término para el fenómeno en su sentido auténtico, es decir, como mostrarse. Si se designan estos tres contenidos diferentes como manifestación, es decir, como Erscheinung, la confusión es inevitable. Y esta confusión a la que hace referencia es precisamente a Heinrich Rickert y al texto que ya mencionamos, porque en el párrafo anterior Heidegger coloca entre comillas algunas palabras y algunas frases y hace referencia al se dice, ¿no? Dice, cuando se dice, entonces, que con la palabra manifestación, etc. Claro, no nombra a Heinrich Rickert, pero si revisamos el texto, es clara la referencia a él. Y el cuarto punto que señala en torno a la Erscheinung es lo que llama bloße Erscheinung
o mera manifestación, que busca señalar esto mismo que indicamos, esta diferencia con la idea de fenómeno en sentido originario, con una versión derivada en un sentido filosófico. Es decir, esta primera estructura que ya vimos se trata o remite a un ámbito prefilosófico, si pudiésemos hablar así, ¿no? Es decir, a partir de la experiencia cotidiana, como es el caso de la enfermedad, y la relación que hay entre lo que aparece como síntoma y aquello que no aparece, pero que se manifiesta precisamente en los síntomas, ¿no? En uno de esos párrafos hace referencia a esta mera aparición, digamos. Ya en el párrafo 6 de este mismo parágrafo, incluso Heidegger relaciona la idea de Erscheinung con la idea de Schein, a partir de la complejidad que se puede tener en torno a esto. El ejemplo que pone es precisamente algún síntoma que puede presentarse y que ya dijimos, se trata de una manifestación de algo que remite a otra cosa que no aparece, es decir, la enfermedad como tal. El ejemplo que pone es del ruborizarse de las mejillas, ¿no? Puedo yo tener las mejillas o la cara roja, y eso puede ser señal de temperatura, puede ser señal de alguna infección, pero también esta luz que ahora tengo pudiese con esa intensidad y con ese calor también entonces hacer que mi cara se vea roja. Esto entonces sería una doble situación, porque por un lado las mejillas rojas pudiesen ser un síntoma de una enfermedad, de una infección, ¿no? Pero también pudiesen aparecer como lo que no son. Es decir, pudiesen aparecer como síntoma, es decir, parecen síntoma, pero en el fondo no lo son, porque no tengo temperatura, porque no tengo infección, sino simplemente es la luz que me está dando. Eso pudiese ocurrir también, como ya anticipamos, en el caso de la tos, por ejemplo, ¿no? Es decir, en donde la tos pudiese ser confundida con un síntoma de COVID-19, que es ahora tan frecuente en esta época, en donde entonces ya alguien que tose nos da miedo porque pensamos que pudiese tener COVID-19. Bueno, no, así como en el caso de no todo lo que brilla es oro, no toda tos es COVID, ¿no? O manifiesta COVID. Eso sería precisamente el ámbito del parecer, es decir, parece, ¿no? Parece que tiene parece que es un síntoma de COVID, pero no lo es, lo mismo que en el caso de las mejillas. Eso hace referencia a Heidegger en uno de estos párrafos, y ya todo esto lo resume en el párrafo 7, cuando dice: fenómeno, el mostrarse en sí mismo, es una forma eminente de la comparecencia de algo, Begegnisart. En cambio, manifestación, es decir, Erscheinung, significa un respecto remisivo en el ente mismo, de tal manera que lo remitente, lo anunciante, solo puede responder satisfactoriamente a su posible función si se muestra en sí mismo, es decir, si es fenómeno. Manifestación, es decir, Erscheinung, y apariencia, o este parecer, Schein, se fundan de diferentes maneras en el fenómeno. La confusa variedad de los fenómenos, entre comillas, nombrados por los términos fenómeno, apariencia, manifestación, mera manifestación, solo se deja desembrollar cuando se ha comprendido desde el comienzo el concepto de fenómeno, lo que se muestra en sí mismo. Y ese es el punto al que Heidegger quiere llegar con estas reflexiones, con esta tematización del término fenómeno. Es decir,
que se trata de este sentido originario, lo que se muestra en sí mismo. ¿Por qué se puede hablar de originario? Porque los otros sentidos dependen de este, ¿no? De dos maneras principales. Una que es, digamos, por un sentido privativo, ¿no? Una remisión, no una remisión, sino una, sí, una relación privativa, ¿no? Que aparece como lo que no es en sí mismo, ¿no? Y que para comprender ese tipo de aparecer es necesaria esa remisión al fenómeno en tanto lo que aparece en sí mismo, ¿no? Esa sería la relación que hay entre Schein, ¿no? y fenómeno, es decir, apariencia y fenómeno. Y la otra relación sería, en ese caso sí, como remisión, el caso de la manifestación, como dijo, un respecto remisivo. En tanto se trata de algo que aparece, es decir, esa manifestación, pero que remite a aquello que no aparece. Pero para entender digamos, el sentido completo de eso que se manifiesta, se requiere precisamente la relación o la referencia a aquello que no aparece y que sería el fenómeno como tal, en este caso la enfermedad o la infección en este sentido. Y para concluir todos estos análisis, en el último o en los dos últimos párrafos, Heidegger hace todavía unas referencias importantes. Tres, digamos, ideas del concepto de fenómeno. Uno, el concepto formal de fenómeno y las formas, digamos, de desformalización, las maneras de desformalización de ese concepto formal de fenómeno, ¿no? Dice, si en esta manera de entender el concepto de fenómeno queda indeterminado cuál es el ente que se designa como fenómeno y queda abierta la cuestión si lo que se muestra es un ente o un carácter de ser del ente, entonces se habrá alcanzado solamente el concepto formal de fenómeno. Si queda a ese nivel de indeterminación, sería una visión formal del fenómeno, pero que puede desformalizarse de dos maneras. Uno, que remita a un ente, y el otro que remita a un carácter de ser del ente. Y esto es lo que Heidegger llamará el concepto vulgar, cuando remite a un ente, el concepto vulgar de fenómeno, y cuando remite a un carácter de ser, el concepto fenomenológico de fenómeno. Por eso decíamos entonces que la fenomenología no trata de los fenómenos, ¿no? Porque sería entonces la remisión al concepto vulgar de fenómeno, es decir, a los entes. Sería el libro, la computadora, la mesa, la taza, el pizarrón, etc., ¿no? Pero, como ya indicamos, fenomenología no se agota en fenómeno, sino poner el logos al fenómeno. Es decir, ver la tematización, la estructura, los modos de aparecer, los modos de ser del fenómeno o del ente. Y por lo tanto, se trataría aquí de una idea de fenómeno en un sentido fenomenológico, es decir, un carácter de ser del ente. Si el fenómeno remite a ese carácter de ser, entonces estaríamos hablando de este sentido fenomenológico de fenómeno, que es a lo que Heidegger le va a interesar y es lo que desplegará más adelante. Entonces, con estas reflexiones, Heidegger trata de poner sobre la mesa la discusión en torno a la idea de fenómeno con toda la complejidad que ya señalamos, diferenciándolo del parecer en el sentido de apariencia, ¿no? Schein, y también diferenciándolo de Erscheinung en el sentido de manifestación. En ambos casos remiten a un sentido originario de fenómeno, que es precisamente aquello que aparece a partir de
sí, o como lo resumió aquí, lo que se muestra en sí mismo. Con base en ello también se encamina a en qué medida ese mostrarse puede ir más allá del ámbito de la multiplicidad de los entes y más bien pensar los modos de aparecer de eso que aparece o los modos de ser de eso que para Heidegger van a ser, como ya anticipamos, serán vistos de forma correlacional. Respecto del aparecer será pensado la fenomenología, respecto del ser será pensada la ontología, pero ambos en una copertenencia. Bien, muchas gracias.